Hola, buen día para todos. Bienvenidos al cuarto y último webinar de este año 2019 sobre Industria 4.0, la nueva era. Soy Gabriel Jaime Quita, líder del proyecto en planta. Reciban un saludo especial en nombre de la señora Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, Paula Andrea Zapata Galeano, y el director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, Santiago Echavarría Escobar. En Planta es un programa de la Alcaldía de Medellín, diseñado, desarrollado y coordinado por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, desde el año 2012. Su objetivo es mejorar la productividad, competitividad y rentabilidad de las empresas por medio de capacitación y motivación al personal, basándose en la filosofía Kaizen de mejoramiento continuo. Este año estamos acompañando 210 empresas de la ciudad de Medellín, pertenecientes a los sectores manufacturero y de servicios. Para conocer más sobre el programa en planta y el CTA, los invitamos a ingresar al sitio web www.cta.org.co. Antes de comenzar el webinar, invitamos a los asistentes a tener en cuenta lo siguiente. Se habilitará al finalizar del webinar una sesión de preguntas, las cuales ustedes podrán realizar a través del icono de preguntas y respuestas, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. También encontrarán el icono de levantar la mano en el chat. Este icono se encuentra al lado derecho de la pantalla. Este icono solo se habilitará en la sesión de preguntas. Por favor, tener presente que priorizaremos en responder las preguntas que se realizarán por medio del icono de pregunta y respuesta. A continuación, les contaremos un poco sobre nuestro invitado de hoy, Rodrigo García Goyeneche. Rodrigo es ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás de Aquino, especialista en gerencia de empresas de telecomunicaciones de la Universidad de los Andes, magíster ejecutivo de administración de negocios de InBusiness School. Además, tiene certificación en el programa de desarrollo directivo de INAELD Business School y fue becario del Laboratorio de Microondas de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Cuenta con experiencia profesional como empresario de transformación digital y tecnologías de información sobre plataformas de arquitectura empresarial y GRC. Actualmente es empresario, cofundador y gerente general de OneClick, empresa colombiana que cuenta con 10 años de sal para Colombia y la región. Buen día, Rodrigo. Bienvenido. Buenos días, Gabriel. Muchas gracias por la invitación y buen día a todos los asistentes a este webinar. Buenos días para todos. El objetivo de la sesión de hoy es hablar sobre la industria 4.0, que es un tema de mucha actualidad y que por ser tan innovador, pues también ha generado bastantes interrogantes respecto a la forma de abordar los proyectos y a qué se requiere para que estos sean exitosos. El objetivo es empezar explicando el contexto de qué es la industria 4.0, qué lo compone, y vamos a ir contando experiencias a nivel mundial de este tipo de implementaciones, de este tipo de soluciones, y también desde nuestra experiencia vamos a generar recomendaciones de cómo se deben afrontar este tipo de iniciativas y proyectos en las organizaciones. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la presentación del webinar de Industria 4.0. Lo primero que vamos a mencionar es qué es la Industria 4.0. Este fue un concepto que nació hace varios años en Alemania. También es
llamada la industria inteligente y se considera una revolución industrial que busca transformar a la empresa en una organización inteligente para conseguir los mejores resultados de negocio. Está marcada por la aparición de nuevas tecnologías que escuchamos día a día, como la robótica, la analítica de datos, la inteligencia artificial, tecnologías cognitivas, nanotecnología y el Internet de las cosas, entre otros. Las organizaciones deben identificar las tecnologías que mejor satisfacen sus necesidades para invertir en ellas. Si las empresas no comprenden los cambios y oportunidades que trae consigo la industria 4.0, corren el riesgo de perder cuota de mercado o desaparecer. Por eso la importancia de los conceptos y las recomendaciones que vamos a dar en esta sesión. Esta gráfica representa las 9 tecnologías que están transformando la producción industrial y son conceptos que se escuchan día a día en todas las organizaciones, sobre todo cuando se habla de tecnología. Hablamos de Big Data y analítica, de robots autónomos, de simulación, de sistemas de integración horizontales y verticales, del Internet de las cosas. Algo muy importante cuando uno habla de temas de Internet es la ciberseguridad. También hablamos mucho de la nube. Hoy día la mayoría de empresas tienden a tercerizar el tema de hardware y de infraestructura en la nube. Hay también casos de negocio como impresiones 3D, el caso por ejemplo de prototipos o inclusive gafas y realidad aumentada. Todos estos conceptos son los que conforman la industria 4.0 hablando de tecnologías y es sobre los cuales vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cuál es el contexto? Pues si hablamos de una industria 4.0, básicamente es porque hubo otros niveles de industria en diferentes momentos del tiempo. Entonces hubo una industria 1.0 que se caracterizó por la mecanización y la innovación en temas de energía de vapor, por ejemplo, que buscó simplemente aumentar la productividad o aumentar la cantidad de material producido. Luego vino la industria 2.0 hacia el año de 1870, donde lo que se buscó fue fortalecer la producción en masa, utilizando líneas de montaje y aprovechando la energía eléctrica, básicamente para producir más y reducir los costos. Finalmente, en el siglo pasado vino la industria 3.0, que se caracterizó por la automatización, las computadoras y la electrónica, donde se pretendió y se logró automatizar los procesos industriales. Hoy hablamos de una industria 4.0, que son sistemas cibernéticos, Internet y redes. A continuación, vamos a describir de manera rápida y general las características de cada una de estas industrias, teniendo como objetivo identificar lo que hizo el cambio en cada una de estas etapas y lo que lograron con la innovación que hicieron en su momento. También conocidas como revoluciones industriales. Entonces la industria 1.0 pues, se basó en la producción mecánica y eran equipos basados en energía a vapor y energía hidráulica. Y vemos un ejemplo concreto como la producción de hierro en Reino Unido. Después de 4 décadas pasó de producir 30.000 toneladas a 1 millón de toneladas. Entonces se considera una revolución industrial importante por el aumento que hubo en esa producción. Hacia el año de 1870 se creó se vino la segunda revolución industrial, que como mencionábamos anteriormente, se basó y se concentró en mejorar o cambiar las líneas de ensamblaje, aprovechando la energía eléctrica y buscando la producción en masa. Algo aquí, o el ejemplo más relevante, es la producción de carros de Ford, que incrementó en un 800%. Y no solo tuvo aumento en la cantidad de unidades producidas, también redujo notablemente los costos por aquello que se conoce como economías de escala e hizo que en su momento el automóvil fuese algo que pudiera adquirir la mayoría de las personas en el mundo. El siglo pasado vino la tercera revolución industrial y básicamente se utilizó la electrónica y la tecnología de información que se disponía en ese momento para automatizar los procesos de producción. Entonces ya aquí encontramos muchas máquinas, mucho control, que sin duda pues, nos llevaron a
a donde estuvo la tecnología y la producción el siglo pasado. Hablamos ahora de la cuarta revolución industrial y es la que estamos viviendo. Y básicamente es la producción inteligente con decisión autónoma, usando tecnologías como el Internet de las Cosas, IoT, como la inteligencia artificial, IA, el Big Data, el tema de la nube o el tema inclusive de robots. Justamente es en lo que nos vamos a concentrar en este webinar. Algo importante es que cada una de estas revoluciones industriales pues trae consigo muchos cambios y justamente es necesario conocer los cambios a los que nos vamos a enfrentar para poder prepararnos de la manera más adecuada. No es simplemente crear un proyecto o una solución que agrupe estas tecnologías disponibles hoy día en el mercado, sino que es necesario involucrar a las personas y a las organizaciones para que los proyectos sean efectivos y sobre todo para poder gestionar esos cambios. El primer cambio que viene con la revolución industrial básicamente es la integración de las TICs en la industria de manufactura y servicios. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a hacer uso de la tecnología disponible en el momento, que es muy dinámica, muy cambiante, muy escalable, cada día salen nuevas cosas, para mejorar los procesos de manufactura y la prestación de servicios. ¿Cómo se logra eso? Básicamente con procesos automatizados, donde cada vez menos personas trabajan en la manufactura. Aquí surgen unas preguntas importantes que generalmente los empresarios con orientación social y pensando en los trabajadores y en la mayoría de la gente, dicen, ¿qué pasa con el trabajo? Inclusive muchas personas nos preguntan en las exposiciones, en la calle, si las soluciones que estamos creando son para disminuir el trabajo. La respuesta es no y lo veremos más adelante. Lo que surge con esto es que aparecen nuevos trabajos y lo que realmente busca la tecnología y este tipo de soluciones es que las personas se dediquen a aportar valor a los negocios y no a hacer tareas operativas. Entonces, básicamente, la revolución industrial 4.0 nos va a cambiar los trabajos que conocemos hoy día. Aparecerán nuevos trabajos. Por ejemplo, hace unos años no conocíamos el tema de los youtubers. Hoy día son influenciadores y digamos que es otra forma diferente para hacer marketing. Hablando a nivel técnico, también aparecen trabajos como los arquitectos de datos, porque los datos no solo pues, hay que recopilarlos, sino hay que clasificarlos, estructurarlos, y pues digamos que hay toda una metodología, hay una disciplina que requiere un grado de especialización importante. La reducción no solo será de este tipo de trabajos, no solo será en la industria de la manufactura, sino en general en todas las industrias. Lo mismo va a pasar en el futuro. Según estudios que hacen diferentes universidades en diferentes latitudes, el 65% de los estudiantes que hoy día cursan primaria tendrán profesiones que no existen en la actualidad. Eso lo afirmaron en el Foro Económico Mundial. Y el 85% de los trabajos a existir en el año 2030 aún no han sido inventados. Entonces, esto pues no es una crisis, sino resulta o se transforma en una gran oportunidad para explorar disciplinas, oficios y mercados que hoy día no se tienen en cuenta, pero que hay que empezar a estructurarlos o a prepararnos desde ya. El segundo cambio importante que traerá la industria 4.0 es la transformación de las empresas de manufactura en empresas de tecnología y comunicaciones. Entonces, cada vez, ¿cuál es el efecto? Cada vez existe menos diferenciación entre las industrias. Y aquí vamos a empezar un concepto importante que se trabaja mucho hoy en día y es el tema de las capacidades. Toda organización, sin importar el sector de la industria al que pertenece, sin importar el tamaño y sin importar la ubicación geográfica, debe siempre medir las capacidades. Porque eso le va a permitir afrontar estos proyectos de transformación digital de una manera mucho más eficiente y adecuada para que no caigan o no cometan errores en haciendo inversiones
donde no se va a ver el retorno a la inversión. Aquí siempre me gusta colocar un ejemplo de la economía colombiana y es el caso de Servientrega. Servientrega nació como una empresa de logística para llevar paquetes o encomiendas de un lado a otro, pero finalmente por el modelo de distribución que tuvieron en su momento, pues desarrollaron muchos puntos de distribución. Prácticamente en el barrio de cada uno, donde cada uno vive, hay 1 o 2 negocios de Servientrega. Con el pasar de los años, ellos identificaron una capacidad que fue la de poner giros, básicamente porque tenían mayor cobertura que las oficinas bancarias. Y ese negocio no estaba planeado desde el comienzo, pero el medir las capacidades les permitió a ellos generar otro negocio, que también se conoce hoy como reinvención del negocio. Entonces tienen hoy día una empresa muy exitosa en temas de logística de encomiendas, pero también tienen otra línea de negocio que es Efecti, donde prácticamente pues actúan como envío de giros. Entonces es clave y algo muy importante de todos estos temas tecnológicos es que no vale solo implementar la solución tecnológica, sino tengo que mirar las capacidades para ver si soy capaz de montarlas y para ver si voy a ser capaz de operarlas. Algo importante en estos temas de transformación digital es la velocidad. En el nuevo mundo no es el pez grande el que se come al pez pequeño, sino es el pez rápido el que se come al pez lento. También una frase que traemos a colación del presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Entonces, no vale hoy día, con tanta tecnología disponible y tantas opciones, sacar la mejor solución. Lo que vale es sacar la solución en el momento oportuno. De pronto antes de la competencia, de pronto antes de que los clientes o los usuarios tengan inconformidades. Entonces, ya miren que llevamos 2 temas importantes. Uno es la capacidad que tiene mi negocio y el otro es la velocidad con la que soy capaz de implementar estas nuevas soluciones o estos nuevos modelos de negocio en mi organización. Hay algunos ejemplos que también me parece muy relevante traerlos a este webinar y creo que la mayoría de los asistentes conocemos. Son casos como el de Nokia, donde pues, una empresa que producía celulares hace 2 o 3 décadas, pues hoy día prácticamente ya nadie usa celulares de ese tipo porque no existen. No fueron capaces de reaccionar en el momento oportuno y cuando quisieron hacerlo, sencillamente la competencia como Apple, Samsung y varias otras marcas conocidas, pues sencillamente ya tenía toda la participación del mercado. Tower Records le sucedió lo mismo con el tema de la música. Hoy día toda la música la descargamos por internet sin hablar de piratería. No supieron reaccionar de una manera rápida y oportuna a los cambios que hubo en el entorno y desaparecieron. Pasa lo mismo con Kodak en el tema de fotografías digitales y pues un caso muy conocido es el de Blockbuster, que cerró su última tienda de video en el último año y después de tener una cobertura mundial, ser ampliamente reconocido y ser el pionero, pues desapareció. Algo importante es la estadística que presentamos y es que en los últimos 15 años ha desaparecido el 52% de las compañías del Fortune 500. ¿Qué significa esto? No es una crisis, es una oportunidad, pero para las personas que ya o que son empresarios o que tienen un cargo directivo en las organizaciones, es necesario empezar a replantear el negocio y subirse al bus de la industria 4.0, porque no solo corremos el riesgo de perder participación en el mercado, sino corremos el riesgo de desaparecer. Vamos a dar algunas cifras de 2018, presentando las 5 compañías de mayor valor, según la revista Fortune 500. La primera es la compañía Apple, todas la conocen por su innovación en dispositivos móviles. Luego viene Amazon, que pasó de ser una tienda de stock y vender solo libros, vende cualquier cosa, inclusive hoy día vende hasta temas de infraestructuras y servicios.
luego viene Google, Microsoft y Facebook. ¿Por qué traemos estos datos al webinar? Porque estas compañías todas han innovado siempre en los últimos años y en las últimas décadas. Y principalmente lo que ofrecen son servicios. Esta gráfica lo que resume es el cambio de las industrias clasificadas justamente por las compañías de mayor valor desde los años 80 hasta el año 2015. Prácticamente vemos en la década del 80 y de los 90 que todas, esa cajita que está al lado de cada una de los logos, significa que todas producían hardware, producían máquinas. Entonces el mercado a finales del siglo pasado estaba dominado por las empresas que generaban o que construían cosas. Pero miren cómo cambió hacia el año 2015. Ya las compañías de mayor valor, Apple, Microsoft, Google, China Mobile, Facebook, Verizon, Oracle, pues ellas solo producen servicios. Y lo que hace la mayoría, por ejemplo, como Apple, es tercerizar la producción de sus dispositivos y se concentra en lo que realmente es su negocio, que es innovar. Y efectivamente la industria 4.0 lo que busca es eso, que utilicemos toda la tecnología disponible y las capacidades de otras empresas para ofrecer un mejor producto, un mejor servicio, una mejor solución. El tercer cambio en esta industria 4.0 básicamente es que va a haber nuevos paradigmas y tecnologías. Y vamos a verlo inicialmente con algunos ejemplos de compañías, justamente de las que acabamos de ver. La primera que traemos a colación es Amazon. Los ingresos que reportaron en el año 2017 fueron de más de 170.000 millones de dólares. Y como les mencionaba, empezaron ofreciendo solamente libros. Hoy día son una de las tiendas de e-commerce mejor posicionadas y con mayor cobertura del mundo, y esa capacidad inclusive les dio para vender temas de servicios e infraestructura, lo que se conoce hoy día como Amazon Web Service, ¿de acuerdo? Otro ejemplo es el caso de Airbnb. Más allá de fijarnos en la cifra de ingreso de millones, pues que es importante, pero no es lo más relevante para este webinar, es el proveedor más grande del mundo de alojamiento y no posee bienes raíces. Entonces, aprovecha las capacidades de otro, aprovecha las tecnologías y la comunicación que hay entre las personas para ofrecer un servicio sin necesidad de invertir en infraestructura. Otro caso, que aquí lo conocemos bastante bien, es el tema de Uber. Es la empresa de taxis más grande del mundo y no posee taxis. Algo importante que recalcaremos más adelante es el tema de la regulación. Siempre que hablamos de tecnología y de industria 4.0, tenemos que tener presente como algo estratégico la regulación. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Si bien la regulación es algo que hoy día está aún en construcción, justamente lo vemos en nuestro país y en nuestras ciudades como con el caso de Uber, pues es algo que tampoco pueden hacer, tampoco pueden frenar los gobiernos, porque hoy día el mundo se mueve así. Y un último ejemplo es el tema de Netflix. Es el mayor proveedor de películas y series y no posee cinemas. Y aquí algo que me parece también muy importante traer a colación es un ejemplo que estudiamos recientemente en el INALDE, y es porque Cine Colombia, con competencias como Netflix, Claro Video, inclusive la televisión de Apple, ¿por qué no desaparecen? Pues definitivamente a la gente le gusta ir al cine, pero ese no es el motivo. Realmente miren que Cine Colombia gana o obtiene su mayoría de ingresos por la comida que vende, pero aparte está ofreciendo servicios innovadores aprovechando sus capacidades. Hoy día podemos escuchar la ópera de Nueva York en vivo, tomando cerveza o comiendo palomitas de maíz. Podemos asistir a tours virtuales sin necesidad de hacer filas a los principales museos del mundo. Entonces, son cosas que a partir del análisis de la capacidad que hizo esta empresa, logró reinventar su negocio y sacar servicios
complementarios, los sacó a tiempo y sin duda ese es otro punto importante de los ingresos que tiene y definitivamente no la van a hacer desaparecer. Hablando de estos nuevos paradigmas y tecnologías, viene un concepto muy importante de este webinar y de la industria 4.0, que es el Internet de las cosas. Hoy día hay muchos dispositivos conectados a Internet, hay mucha gente que tiene acceso a estos dispositivos y hablando de nuestro país hay algo muy importante y es que por la cobertura que tuvieron las empresas celulares cuando salieron, porque la red telefónica pública pues no tenía cobertura en muchos sitios, pues acá hay una gran penetración de estos dispositivos. Entonces definitivamente hay que aprovechar eso. Pero el Internet de las cosas, ¿qué es? Se conectan personas con dispositivos a través de Internet, pero lo más importante es que también se conectan dispositivos con otros dispositivos. Y concretamente el ejemplo que vemos en la diapositiva es cómo se conecta un dispositivo que podemos tener en el hogar a los focos inteligentes. Estos focos inteligentes tienen una vida útil que el fabricante lo plasma en horas y cuando el foco identifica que ya va a cumplir su vida útil, automáticamente le avisa al otro aparato y este aparato lo que puede hacer es pedirlo en línea. De tal manera que el foco llega automáticamente a mi casa, claramente cargado con una tarjeta de crédito, y cuando me llega yo ya sé que tengo que reemplazarlo. Es un ejemplo muy sencillo, pero me parece que es la base para entender cómo el Internet de las cosas y la interconectividad entre este tipo de dispositivos es la que nos va a hacer la vida más útil. Aquí hago un paréntesis para que ustedes lo reflexionen y es que hoy día, ¿qué es lo que ustedes más valoran? O en general la gente, sus amigos, su familia, es el tiempo. Y cuando uno prefiere utilizar ese tiempo en otras cosas, en otros hobbies, en otras preferencias, pues este tipo de soluciones cobra mucha relevancia porque definitivamente pues puede ser un bombillo como en la gráfica del ejemplo, pero hoy día ya también podemos hacer mercado a través de Rappi o inclusive en las tiendas, en las grandes tiendas de retail como Grupo Éxito, como Jumbo, pues podemos hacer mercado, grabar la lista y que nos lleven el mercado a la casa con nuestras preferencias. Entonces miren cómo vamos conectando el tema del Internet de las cosas, cómo lo vamos conectando con otros conceptos como el de los datos, que veremos más adelante, que tienen un propósito fundamental y es hacer la vida más fácil a los usuarios. Hablando justamente de esto, se prevé que para el año 2020 van a existir 4.000 millones de personas conectadas, va a haber entre 30.000 y 50.000 millones de dispositivos conectados y se manejarán datos de solamente esas conexiones de 4.4 zettabytes. Entonces miren que aquí nos hablan de conectividad. Para que esa conectividad exista y se puedan llevar a cabo estas soluciones, definitivamente pues, tiene que haber una infraestructura a nivel de redes y comunicaciones importante y es lo que pues, lo que ustedes han visto que pasamos rápidamente del 3G al 4G, ahora al 5G. Pero aparte de eso, la cantidad de datos que se pueden recopilar de todo este tipo de soluciones es enorme. Y aquí entonces empiezan otro tipo de tecnologías que nos tienen que ayudar de alguna forma a analizar y a procesar esos datos, porque no hay capacidad humana, ni en número de personas, y obviamente en tiempo, para poder clasificar y ordenar esos datos. Entonces, justamente es cuando entramos a otros dos conceptos importantes que son el Big Data y la inteligencia artificial. Entonces, mencionan el diario The Economist en 2017 que el recurso más valioso ya no es el petróleo, sino los datos. Y básicamente, si unimos la diapositiva anterior con esta, pues el Big Data es básicamente poder capturar y almacenar esa gran cantidad de información y de datos que son relevantes para nuestro negocio, pero definitivamente vienen temas como la inteligencia artificial
y es cómo a partir de esos datos podemos procesarlos para detectar patrones, comportamientos comunes o decisiones que se pueden tomar a partir de esos datos. ¿De acuerdo? En los últimos 3 años fueron creados el 90% de los datos existentes en el mundo. ¿Eso qué significa? Que cada minuto que pasa, la cantidad de datos que produce estos dispositivos conectados, las soluciones de transformación digital de las empresas, pues es demasiado grande. También razón por la cual los temas de almacenamiento y hardware, pues hoy día no son un problema de costo, sino ya son un problema, digamos, para administrar y saber qué hacer con esos datos. ¿Cómo manejar los datos generados por las plataformas, por el mundo del Internet de las cosas? Entonces aquí un profesor nos pone un ejemplo que quise traer a este webinar porque se entiende bastante bien. Entonces nos hablan del Deep Learning y nos lo ponen como una analogía que es como el motor que impulsa un cohete. Entonces ese tema del Deep Learning es el que va a clasificar esos datos, estructurarlos, seleccionarlos para que sean útiles. Y finalmente, después de que tengo esos algoritmos que claramente los construye una persona, pues sí me sirve toda esa capacidad que tienen las máquinas para hacer procesamientos a altas velocidades y pues que generen un gran valor a las organizaciones. Algo importante aquí, y otros ejemplos que se pueden traer a colación es cómo los simuladores pues hoy día son capaces de ganarle a un humano en juegos. También el tema de la plataforma de IBM Watson, cómo es capaz a través de todos estos datos y de estos algoritmos de predecir el tema del cáncer con mayor efectividad de lo que lo hacen los mejores doctores. Entonces, al final, no es que la máquina o los datos hagan eso solo. Lo que nos van a ayudar es a nuestras organizaciones a procesar los datos más rápido y de manera más oportuna. Esos son los conceptos de inteligencia artificial y Big Data. En resumen, tengo los datos a través de la simulación y de algoritmos que vamos creando. La máquina va a procesar muchas más opciones de las que un humano es capaz de procesar para obtener resultados en tiempo récord. Finalmente, el último cambio pues son las nuevas culturas digitales, y esto va muy relacionado con el entorno en el que vivimos, con el mercado en el que actuamos, y tiene que ver básicamente con esto que se menciona como el Phono sapiens, no el Homo sapiens, sino el Phono sapiens. La mayoría de estos nuevos individuos son millennials o generación Z, es decir, son personas que están acostumbradas en su diario vivir a interactuar con dispositivos electrónicos y que prácticamente lo hacen todo por ahí. Inclusive, ya muchos de los hijos que tenemos o de los jóvenes que están hoy terminando sus carreras, pues siempre han crecido con tecnología. Entonces esto es algo muy importante porque el hábito de ellos es distinto. La tecnología digital es parte normal de su vida, cosa que no pasa, por ejemplo, con nuestros papás o nuestros abuelos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque siempre que adoptemos una solución de transformación digital que involucre estas tecnologías de industria 4.0, pues no sirve simplemente con ir a otro país o otra latitud a mirar cómo lo hicieron y que allá funcionó. Los hábitos de cada región son diferentes. Aquí por ejemplo, el tema del e-commerce hasta ahora está empezando a tomar fuerza, y hay mucha gente, inclusive personas como yo, que prefieren ir a la tienda a mirar el producto en lugar de comprarlo por internet. Entonces es clave tener en cuenta a las personas en estos procesos de transformación digital. Después de hablar
O sea, hasta aquí hemos hablado de lo que es la industria 4.0, de sus principales tecnologías y de los cambios que representa la adopción o de esta nueva revolución industrial. Pero no hemos hablado mucho de los objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos de la industria 4.0 orientados a la vida real de nuestras organizaciones? Entonces lo podemos ver rápidamente en tres pilares fundamentales: eficiencia, innovación y transformación. Cuando hablamos de eficiencia de una organización, pues básicamente hablamos de reducción de costes y de eliminar ineficiencias, reprocesos. Cuando hablamos de innovación, siempre que uno innova, y no necesariamente es un producto, puede ser un servicio, puede ser la experiencia del usuario, pues eso se relaciona con el aumento de los ingresos con relación a los servicios y recursos con que hoy día cuento. Y finalmente, el tercer pilar es la transformación, y es encontrar nuevas oportunidades y modelos de negocio. Es posible, como el ejemplo que les coloqué de Servientrega y Efecti, o el de Cine Colombia, que nosotros tengamos muchas capacidades en nuestras organizaciones que no hemos identificado y por ende no hemos explotado. Y pues definitivamente van a suplir una necesidad. En esta diapositiva, pues seguimos hablando un poco de los objetivos. Entonces hablamos de eficiencia, ya lo mencionamos. Hablamos de agilidad y velocidad. Hoy día el tiempo es lo que más aprecian las personas. Por eso también la estrategia de las organizaciones, inclusive del mismo gobierno, es que todos esos trámites en los que antes teníamos que pedir turno, hacer filas extensas, que se demoraban días por las validaciones, pues se puedan hacer en línea o muy rápido, ¿sí? Otro punto es la oportunidad. Definitivamente, pues todas nuestras empresas tienen competencia y es clave lograr sacar una solución innovadora antes que la competencia, sacarlo de manera oportuna, cuando la gente lo requiere y no cuando ya pasó como dicen, ya pasó su cuarto de hora. Hablamos de la capacidad, también es clave. Hablamos del tema de predicción. Si tenemos ya muchos datos, esos datos pueden ser hábitos de consumo, pueden ser transacciones históricas, pues definitivamente los temas de Big Data e inteligencia artificial nos van a poder ayudar a determinar cuál es el siguiente paso de nuestro usuario. Por ejemplo, en hábitos de consumo, algo muy importante es que cuando uno hace mercado y sistemáticamente lleva el mismo producto, de pronto un día que no lo lleve, me va a salir una oferta para que aproveche el mismo día con un descuento importante, porque pues el análisis de los datos vio que no lo llevé. Hablando en términos de fraude, pues este tema de predicción en las transacciones, por ejemplo, bancarias, compras por internet, también se hace muy importante. Otro punto fundamental por la que nuestras organizaciones deben adoptar proyectos de transformación digital con tecnología de industria 4.0 es la cobertura. Así como trabajamos hoy día desde la casa o podemos ofrecer servicios a otros países de manera remota, pues nuestro negocio también puede fácilmente entrar a otros países, otras regiones, sin necesidad de tener presencia física. La optimización. Finalmente, pues todo proyecto de tecnología debe ser sustentado y apalancado o por aumento de ingresos o reducción de costos. Entonces, la tecnología nos debe ayudar a lograr eso. Satisfacción de clientes. Cuando todas las empresas de un sector proveen lo mismo y los servicios se vuelven como llamamos commodity, es decir, que puedo comprarlo en un sitio o en el otro y la diferencia en precio y en calidad no es mucha, la satisfacción del cliente se vuelve fundamental. Hoy día cada persona quiere que la atiendan específicamente como está acostumbrada, de acuerdo a sus gustos y preferencias. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y finalmente, por costos. La tecnología debe ayudarnos a reducir costos, no porque vamos a
a despedir gente, sino porque vamos a enfocar nuestro negocio o la gente que trabaja en nuestro negocio a pensar específicamente o a trabajar en lo que le da valor al negocio y no hacer trabajos operativos que pueda hacer una máquina, un robot o un sistema. Sí, es importante. Sí, tenemos preguntas. Deme un segundo. Alguien escribe que es importante poner límites a la innovación justamente para que esos proyectos sean exitosos. Y lo vamos a ver más adelante en las recomendaciones que damos de cómo abordar estos proyectos para que efectivamente le den valor al negocio y no se quede simplemente en un tema de moda. ¿Okay? Hay dos conceptos que van ligados a la industria 4.0 y son la arquitectura empresarial y la transformación digital. Vamos a mencionarlo porque son fundamentales a la hora de abordar un proyecto de este tipo. Tenemos primero un ecosistema digital. Entonces miren que en el ecosistema digital, pues básicamente hay soluciones de muchas marcas que nos proveen de todo lo que hemos hablado. Big Data, analítica de datos, robots, realidad aumentada, impresiones 3D, inteligencia artificial, redes sociales. Y lo importante de este concepto de ecosistema digital es que software más dónde están albergados, que generalmente es la nube, y los datos que eso produce. ¿Por qué hablamos del ecosistema digital? Porque es clave que entiendan eso para que puedan ligar el concepto de transformación digital y arquitectura empresarial a la industria 4.0. ¿Qué es la transformación digital? Es el cambio que deben realizar las empresas y las personas para adaptarse y aprovechar el nuevo ecosistema digital, justamente el que estamos hablando, todo lo que hay disponible en el medio, con el fin de sobrevivir y crecer en un entorno cada vez más competitivo, con nuevos modelos de negocio y nuevos trabajos y esquemas laborales. Es muy común que hoy día empresas de otras latitudes y de todos los sectores que venden cosas por internet, que prestan servicios, pues vengan a ofrecer servicios a la región y al país, justamente porque su capacidad les dio y porque aprovechan todo este ecosistema digital para lo que hay. Hablando concretamente de Colombia, en el caso puntual de Medellín, lo que busca todos estos esquemas de Ruta N y el mismo CTA, pues justamente es promover que las soluciones que se están pensando o diseñando aprovechen de la mejor manera ese ecosistema digital y que no existan las fronteras para ofrecer esos servicios. Entonces, la transformación digital básicamente es aprovechar el ecosistema de tecnología que hay muchas cosas y todos los días salen nuevas cosas. También hablamos en un momento de cómo acotar un poco eso para garantizar la sostenibilidad del crecimiento de la empresa, teniendo en cuenta la empresa, la estrategia de la empresa, las personas de la empresa y el medio ambiente. Y todo eso básicamente es para cambiar un estado, el estado que tengo hoy y cómo me quiero ver o cómo proyecto verme en unos meses o en unos años. Hablo de meses porque justamente estas iniciativas de transformación digital tienen que ser oportunas y tienen que ser cortas. Aquí hablamos o voy a mencionar un término que es victorias tempranas, y es que no podemos planear nunca un proyecto donde el resultado se vea en 1 o 2 años, porque seguramente cuando yo saque ese producto o esa solución en 1 o en 2 años, ya va a estar obsoleto y no voy a poder medirlo y voy a perder la inversión. Entonces es clave ese punto. Hablamos de transformación digital, ahora hablemos de arquitectura. ¿Qué es arquitectura? Es el arte y la ciencia de diseñar para construir o remodelar algo. En la diapositiva le pusimos X, con el fin de cumplir un propósito u objetivo de forma eficiente e innovadora. ¿Qué es ese algo? Puede ser un edificio, cuando hablamos de arquitectura de construcción. Puede ser una empresa, cuando hablamos de arquitectura empresarial. Puede ser software, cuando hablamos de arquitectura de software. Entonces, ¿cómo diseñamos un sistema que sea rápido, eficiente, que funcione con poco ancho de banda de conexión a internet, etcétera? Puede ser una arquitectura de negocio,
o puede ser cualquier cosa. Siempre que vamos a crear algo, tenemos que diseñarlo. La arquitectura, y diseñarlo y planearlo, perdón. La arquitectura es necesaria cuando lo que necesitamos construir o modelar es algo complejo. En resumen, la arquitectura lo que hace es gestionar la complejidad. Y algo que me parece importante es el contexto de esta gráfica. Básicamente es un plano de arquitectura en la construcción. Y si ustedes, creo que la mayoría no debe ser arquitecto, no sé si habrá un arquitecto entre los participantes, pero la mayoría, pues medianamente entendemos qué significa ese plano. Que hay un espacio donde tiene una sala y un comedor, una habitación y un baño, y que hay unos símbolos que son puertas y otras ventanas. Al final, cuando hablamos de arquitectura empresarial, es un plano de la empresa que debe tener ¿qué? Estrategia, más capacidades, más gente, porque en todos estos procesos de transformación digital es muy importante la gente, más los procesos de software, más la nube y más los datos. En resumen, y me devuelvo a la diapositiva anterior, los planos, así como cuando se va a hacer un edificio o una construcción, se deben hacer en un lenguaje estándar para que la persona, el arquitecto los entienda, el ingeniero de suelo los entienda, el de acabado los entienda, la persona de hidráulico los entienda, pues básicamente es clave tener los mismos planos para toda la parte de nuestra empresa. Pero cuando uno habla de arquitectura empresarial en la empresa, no quiere decir que son solo temas tecnológicos. Yo debo poner, como está en esta gráfica, estrategia, capacidades, gente, procesos y el resto de la tecnología. Algo importante, y lo voy mencionando de una vez aquí, es no es necesario crear todos los planos de arquitectura empresarial de una empresa. Imagínense cuánto nos tardaríamos en lograr levantar esa información. Se vuelve complejo. Realmente los planos cobran valor cuando yo voy a hacer algo. Entonces el concepto o la sugerencia, el consejo hablando de arquitectura empresarial es, tengo que empezar a levantar esos planos de mi empresa desde la parte más estratégica hasta el detalle que ya es la tecnología y las actividades de los procesos. Pero no puedo pretender hacer ese levantamiento de información de un momento a otro porque no voy a acabar y sencillamente no le va a dar valor a la organización. Ok, hay diferentes frameworks para modelar esa arquitectura empresarial. Hablando de estrategia, hoy día se utiliza mucho el tema de cadena de valor y capacidades. Hablando de procesos, está la notación BPMN, que va desde los macroprocesos, pasa por los procesos, actividades y tareas. Y hablando ya de arquitectura de tecnología, pues tenemos frameworks como TOGAF o Archimate, que pues las herramientas ayudan a eso. Al final la idea, y esto ya es muy estándar de la industria, la idea es que cualquier persona pueda entender desde la estrategia de la empresa hasta que si voy a cambiar un proceso o si voy a cambiar un servidor, ver qué impacto tiene y que lo pueda entender fácilmente. Ok. Pienso que llegamos a una de las partes más importantes de este webinar, y es qué debemos hacer nosotros para meternos en la ola de Industria 4.0 y hacerlo bien y que genere valor a nuestra iniciativa o a nuestra empresa. Lo primero es que podemos ser innovadores o seguidores, ninguno está mal. ¿Qué significa eso? Podemos efectivamente tener ideas y trabajar en ideas que no existen en el mercado. Voy a poner un ejemplo, el caso de Rappi, que es un modelo de negocio exitoso desde el punto de vista de negocio, no profundicemos en eso. O puedo ser seguidor. Yo sí tengo de pronto, voy a poner un ejemplo, si tuviera un banco, si fuera gerente de un banco, pues yo puedo ir a mirar qué hicieron en otros bancos, en otros países, en otras regiones, para ver qué puedo implementar. Entonces no es que siempre tenga que innovar y sacar algo que no existe en el mercado, puedo hacerlo con un benchmarking y ser seguidor. Ahí es donde les digo,
tenemos que ser conscientes de las capacidades que tenemos. Capacidades no solo financieras, sino de operación, pues que son relevantes para esto. Algo importante es que se deben identificar primero las necesidades y luego las preferencias de nuestro negocio y de los segmentos objetivos. Siempre pues las organizaciones miran a sus clientes, sean clientes externos o clientes internos, sus mismos empleados. Entonces, lo primero que tengo que identificar para tratar de manejar o de crear estas soluciones es las necesidades. Y como la competencia igual está identificando las necesidades y es algo que, digamos que la misma industria va evolucionando, pues luego me enfoco en las preferencias de los usuarios. Entonces, ¿será que los usuarios prefieren ir al supermercado o prefieren que les lleve el mercado a la casa? ¿Será que para los usuarios es importante ir al banco a hacer transferencias o quieren hacerlo todo desde su teléfono o su computador? Entonces, es clave identificar necesidades y preferencias. Hay que definir una hoja de ruta. Es decir, estos procesos de transformación digital, en los procesos de transformación digital no podemos pretender cambiar la empresa. O sea, no podemos pensar en un proyecto donde toque cerrar la empresa o pararla, que dure 1 año o 2 años sin hacer nada y luego traer la solución. Eso no funciona y no vamos a vender ese proyecto. Nos toca priorizar y segmentar. Hay que empezar a pensar de lo más sencillo posible en términos de esfuerzo y de tiempo, pero pensando siempre en grande. Importantísimo, explorar y seleccionar adecuadamente la tecnología. Hoy día hay muchas opciones. Entonces, muchas veces nos quedamos con la que más cómodos nos sentimos, porque es la que conocemos o la que tiene el vecino, la competencia, pero en el mercado hay muchas opciones, de muchos precios, de muchas capacidades. Aquí hay una oferta inimaginable, inclusive para microempresas, pequeñas y medianas empresas que no van a requerir una inversión inicial muy grande o importante en tecnología o en hardware. Importantísimo, hay que mostrar resultados, victorias tempranas, hay que utilizar metodologías ágiles. Entonces es clave que todas esas iniciativas que tengamos de transformación digital las plasmemos en un espacio de tiempo muy pequeño. Les voy a poner ejemplos. Miren los bancos, empiezan a decir, puedes sacar todo por internet, y empezaron simplemente con un registro, donde igual uno tenía que ir al banco por la tarjeta, pero ya fueron evolucionando y hoy día hasta llega la tarjeta a la casa y puedo hacer todo de manera remota. Pero miren lo importante, no lo hicieron todo completo desde el comienzo, fueron sacando temas evolutivos. Por eso es que hoy día las aplicaciones de los teléfonos inteligentes o las aplicaciones de software de este tipo de servicios se actualiza semanalmente o 1 vez al mes, para que lo tengan en cuenta. Hay que afianzar los conceptos. Y acá pongo un ejemplo, y es que no suceda lo de SOA, Arquitectura Orientada a Servicios, o BPM, Administración de Procesos de Negocio. Y es que estas tecnologías de SOA y BPM en las últimas 2 décadas fueron un boom, y todo el mundo en las organizaciones hablaba de eso, y todo el mundo quería tener SOA y BPM. El tema es que no lo planearon bien y simplemente hicieron eso por subirse a la tecnología y decir que estaban a la vanguardia. Pero este ejemplo es como si, para aliviar el problema de tráfico que me toca todos los días en el desplazamiento de mi casa a la oficina, compro un helicóptero. Seguramente el helicóptero va a ser más costoso, no voy a saber manejarlo y me va a tocar traer un piloto, y de golpe me lo dejan parqueado en la entrada de mi garaje y me obstaculizaron el vehículo. Entonces quedé peor que como estaba al comienzo. Aquí el tema es fundamental. Todos estos conceptos que hemos visto hoy, que realmente son sencillos, hay que orientarlos, hay que afianzarlos, estudiarlos bien como concepto y cómo le impactan o cómo le pueden impactar rápidamente a mi organización para que realmente le dé valor en alguno de los objetivos que vimos. Debe haber una medición continua de las capacidades de negocio, ya lo hablamos y lo puedo hacer. La tecnología hoy día nos permite hacer muchas cosas, pero tengo que involucrar a la gente para ver si la adopción de esa tecnología realmente va a mostrar esas eficiencias o no.
Hay que garantizar las comunicaciones. No tiene sentido pensar en que todo sea remoto, en que lo hagamos todo con el Internet de las cosas, si la capacidad en la red nos va a generar desconexiones o nos va a generar este tipo de problemas. No hay que olvidar la seguridad. Hoy día el tema de protección de datos personales, el tema de ciberataques es clave. Entonces, así como hay una oportunidad para expandir nuestro negocio, también hay una vulnerabilidad en temas de que si lo pongo en Internet, pues es más, está más sujeto a ataques. Y por último, hay que tener presente la regulación. La coloco entre comillas porque, como les mencionaba, pues esto se está hasta ahora gestando, pero definitivamente tengo que involucrar gente experta en los temas, sobre todo para no violar el derecho de los consumidores, los datos y la competencia. Importante, ¿qué no debemos hacer? Pues definitivamente no hacer nada no es una opción. Si yo no hago nada, voy a casi que a garantizar que en los próximos años mi negocio va a dejar de existir. Debemos crear proyectos, o sea, no debemos crear los proyectos sin conocer y entender el negocio. Entonces, para esto se vuelve fundamental contar con aliados que sean multidisciplinarios, no solo que sean los expertos tecnológicos, sino que entiendan de hábitos de nuestro cliente objetivo, que puedan manejar gestión del cambio en las organizaciones, etc. No debemos definir solamente proyectos grandes. Entonces, la recomendación, y soy reiterativo en eso, debemos empezar por cosas pequeñas y debemos pensar en grande. Entonces hay que tener claro el panorama hacia el final, pero debemos empezar por cosas pequeñas. Tampoco debemos quedarnos con una sola tecnología. Eso es lo que llaman hoy día como la zona de confort. Utilicé una tecnología, me funciona bien y me quedo ahí. Día tras día van saliendo nuevas plataformas, nuevas tecnologías que van a hacer las cosas mejores y de golpe más baratas. Tampoco debemos implementar soluciones de otras latitudes que no coinciden con los hábitos de nuestro entorno. Entonces es clave analizar las personas. O sea, esto es tecnología y nos debemos apoyar en la tecnología, pero debemos entender cómo es el comportamiento y los hábitos del país en el que vivimos, de la región en la que estamos. No solo de nuestros clientes, también de nuestros colaboradores. Finalmente, y para terminar, vamos a dar unas conclusiones. Todo negocio debe empezar su proceso de transformación digital, de lo contrario perderá participación de mercado o incluso desaparecerá. Este proceso debe ser ágil, pero planeado. Por eso la importancia de la arquitectura empresarial. Con la diversidad de plataformas tecnológicas se deben buscar proyectos viables financieramente. Aquí les repito, hay de todo y todo tiene sus pros y sus contras, pero esto va muy orientado sobre todo a las pymes y pequeñas y medianas empresas que no tienen un gran presupuesto para invertir en marcas pues de las top 10. Hay muchas cosas que igual funcionan, entonces en eso debemos ser muy hábiles seleccionando lo que realmente nos conviene. Importante, se deben mostrar los retornos de inversión antes de iniciar los proyectos. Si no le decimos al negocio, a los accionistas, a la junta directiva, qué va a obtener con la inversión de un proyecto de transformación digital y que va a obtener algo que sea tangible, reducción de costos, aumento de ingresos, satisfacción en los clientes, mayor productividad, pues de golpe no nos van a apalancar el segundo proyecto. Como les mencionaba, no se puede, o sea, no pueden ser solo planos, no puede ser solo teoría. Entonces, pues a partir de ahí, no sé qué preguntas tienen al respecto o comentarios. Pero me parece que la intervención pues ha sido muy clara, ¿cierto? Desde el punto de vista de los ejemplos, del lenguaje, creo que para todos ha sido claro, entonces damos el paso para las preguntas.
Ok, vamos a responder la pregunta de Angélica Alzate, de cómo está la oferta académica respecto a estos temas. En el mercado hay, digamos, hay algunos diplomados de transformación digital, pero definitivamente mi recomendación es que todos estos conceptos, inclusive experiencias, se pueden buscar gratuitamente en la red. Entonces, el entender el Internet de las cosas, el entender el Big Data, la inteligencia artificial, es suficiente con buscar un par de presentaciones, inclusive de videos de gente experta en el tema a nivel mundial, donde pues va a ser algo similar a lo que trabajamos en este webinar. ¿Qué sí recomendamos? Más que tener una formación específica en un tema particular, es que al momento de ir a implementarlo, ya digamos el tema técnico, pues sí es necesario tener una especialidad, o sea, o en datos, o en comunicaciones, o en infraestructura, o en desarrollo de software. Con respecto a la pregunta de Fabio Rodríguez, que cuál BPM recomienda para una pyme, pues eso depende del número de procesos a automatizar y del número de transacciones de cada proceso. Sin embargo, hay software open source como Bonita, o inclusive la oferta que hoy día está haciendo Visagi en temas de licenciamiento económico también resulta muy atractivo para estas empresas. Hay licencias de Visagi que van desde menos de $1,000 y eso ha hecho que el mercado específicamente de esa marca crezca en Colombia. Es un muy buen BPMS y tiene ofertas de todo tipo, para empresas muy pequeñas hasta para empresas muy grandes. La pregunta de Juan Hernández, que si hoy todos los negocios se pueden encaminar a la transformación digital, la respuesta es sí. De pronto un ejemplo que voy a dar con eso es el caso de Bancolombia con lo que sacó recientemente del código QR, justamente para que pequeños negocios que no tienen ni siquiera internet o que no les interesa tener datáfonos o cuentas de ahorro, pues la gente pueda pagar con dispositivos móviles. Entonces, justamente ahí es donde está el éxito de estas soluciones de transformación digital, y es ver cómo identifico las necesidades de mis clientes, repito, externos e internos, y si ya identifiqué las necesidades y ya las suplí, cómo ataco sus preferencias. Entonces, ahí es donde está la principal fuente o la principal oportunidad para innovar en cualquier tipo de negocio. Ok, Estefanía Hurtado pregunta que en estos procesos de transformación, ¿cómo las áreas de gestión humana deben ocuparse de los procesos de gestión del cambio? Es decir, ¿cuál es el rol ideal de la gerencia de recursos humanos en estos procesos? Pues realmente siempre que se adopta una nueva solución en cualquier empresa, la resistencia al cambio es muy alta. Entonces, lo que toca hacer en esto es involucrar a la gente desde el comienzo. Esto, repito, no es solo tecnología. Muchas veces nos enfocamos en optimizar los procesos desde el punto de vista que viene un consultor, mide el proceso y nos da unas recomendaciones, pero no involucramos a la gente que opera día a día el proceso. Entonces es clave tenerlos en cuenta. Y adicional a eso, una vez está la solución, pues hay que contarle a la gente por qué hacemos la solución, qué estamos esperando con esa solución, o sea, cuáles son los objetivos reales de la organización y no simplemente cambiar una aplicación o colocar una nueva, y en ese momento ellos se van a sentir más involucrados. No es una tarea fácil, eso definitivamente nunca lo va a hacer una máquina, pero si se involucran desde el comienzo y se tienen informados constantemente de cómo van esos cambios, resulta esa gestión del cambio mucho más fácil. La pregunta de Alexis Arias. ¿Qué consideras que es lo más complejo para realizar proyectos de innovación en la industria 4.0? Realmente la oportunidad. Muchas veces pensamos en soluciones que se van a llevar muchos meses. Hablo desde emprendimientos que he visto con colegas y amigos que se demoran mucho tiempo en sacar una versión y cuando la sacan ya hay otra en el mercado. Y pasa lo mismo en las empresas. Muchas veces queremos atacar el core, el sistema core de las empresas,
y no nos preocupamos por otros puntos que pueden ser de apoyo, no misionales, donde le vamos a dar un retorno más rápido a la gente. Eso por un lado, entonces es escoger proyectos cortos. Y lo segundo, escoger la tecnología adecuada. Muchas veces, vuelvo al ejemplo del helicóptero, pensamos en que para resolver algo nos toca hacerlo de cero o comprar algo nuevo. Y resulta que no, el cambio puede ser mucho más sencillo y ahí es donde cobra relevancia el tema de la arquitectura empresarial. Si yo realmente tengo los planos, tengo mis capacidades medidas, pues va a resultar mucho más fácil identificar esos puntos de mejora de manera óptima. Aquí de pronto hago una aclaración que no la hice en el webinar. ¿Es posible hacer transformación digital sin arquitectura empresarial? La respuesta es sí. Yo puedo sacar soluciones que den eficiencia, aumenten los ingresos sin tener los planos, porque a veces son obvias. Voy a poner un ejemplo. Un banco no tenía que hacer un estudio ni de consultoría ni de arquitectura empresarial para determinar que si hace todo virtual, pues va a ahorrar costos de operación, en oficinas sin gente, y va a tener más contento al usuario que no hace la fila. Pero el tema es que cuando se acaban esas iniciativas que son obvias, si no tengo los planos, sí va a ser muy complejo tomar decisiones. Es como cuando quieres poner una toma en tu casa y no conoces los planos, corres el riesgo de que al hacer el hueco rompas un tubo del agua. Juan Gómez nos pregunta que dónde podemos ampliar la información referente a la arquitectura empresarial. Yo les comparto pues primero en la web hay mucha información, pero ahora en la diapositiva que les voy a mostrar del final, está mi correo y mis datos. Con gusto, si me escriben por chat o por correo, les puedo mandar y suministrar enlaces dependiendo del nivel de complejidad y de detalle que requieran. Pregunta Luz Díaz que cómo una microempresa de alimentos puede crear una arquitectura empresarial. Pues esa arquitectura empresarial es tener los planos. Entonces, en todas las empresas hay una cadena de valor y hay unos procesos. Así sean 2 o 3, pero los tienen. Entonces, es fundamental empezar a documentar eso desde ya y no cuando ya tengamos el problema. Siempre es más fácil planear cuando se está bien que planear en una crisis. Entonces, la forma de empezar, Luz, con una arquitectura empresarial es empezar a documentar todo de tal manera que no se dependa de que el conocimiento de cómo están las cosas esté en la cabeza o en el computador de alguien, sino que sea un conocimiento propio de la organización.